Soy Jorge Ortega, director ejecutivo de la Federación Gastronómica de Chile, y hoy estamos en este ciclo de charlas de Soprole Food Professional junto a FEGACH. Hoy vamos a revisar la optimización de los recursos y su impacto en el costo, para lo cual vamos a revisar 5 temas muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con la optimización de los procesos. El segundo, costos de una operación gastronómica, muy importante. El costo es fundamental, el conocerlo, el manejarlo para el éxito de una operación gastronómica. El tercero de ellos, la planificación en las compras, vital para el éxito hoy día del negocio independiente del tamaño. Planificación de la producción, cómo organizamos las tareas productivas en nuestra operación gastronómica y finalmente la optimización de los ingredientes vitales para la elaboración de nuestros productos y si queremos diferenciarnos. Optimización de recursos. Vamos a revisar en este tema, para desarrollarlo bastante bien, primero el concepto de optimización. ¿Qué entendemos por optimización? Vamos a decir que optimización es rentabilizar los recursos de las empresas, pero con la variable del tiempo. ¿Ya? El tiempo es fundamental en la optimización de los recursos. No es lo mismo fabricar un producto o una gama de productos, una serie de productos, en no importa qué tiempo, a planificarlos y ejecutarlos en un tiempo acotado. Cuando hablamos de optimización tiene que ver justamente con esto, para lo cual hay otras variables que ya vamos a estar revisándolas, en las cuales nosotros tenemos que considerar este aspecto. O sea, optimización, la variable tiempo, la variable recursos, que es súper importante y que tiene que ver con el dinero. El segundo tema en la optimización de los recursos, recuerden, tiene que ver con los procesos en comercio gastronómico. Definir cuáles van a ser los procesos de acuerdo al tamaño de mi empresa, al tamaño de mi emprendimiento, al tamaño de mi cafetería. Y estos procesos van desde la planificación, la compra, la elaboración, la venta y todos los aspectos generales que involucran un negocio gastronómico. En muchos emprendimientos estas tareas las realiza una persona, ¿ya? Que es el que se encarga de la venta, de la compra, de la ejecución. Pero hay otros que hay personas responsables. En la medida que nosotros incorporemos y planifiquemos de forma correcta todos estos procesos y los tengamos súper definidos, nuestro negocio se va a rentabilizar de mejor manera, por lo tanto va a ser más óptimo para el desarrollo del emprendimiento y vamos a tener mejores resultados. Después, los recursos que tenemos en nuestra empresa para la optimización de los recursos. Recursos son todos, no solo la parte monetaria, sino son todos los elementos que contamos en la empresa. Y aquí vamos a contar los recursos físicos o materiales, un horno, una batidora, una vitrina, una cafetera, etc. Pero también el personal o el recurso humano que hoy día tenemos nosotros y por lo tanto tenemos que buscar la manera de optimizar o rentabilizar, ya sea los tiempos o los equipos. Porque si tenemos, por ejemplo, un refrigerador enchufado durante gran parte del día solo para almacenar una cosa, no es rentable o no se optimiza. Por lo tanto, tengo que tener mi equipo con las dimensiones correctas, con las características correctas para optimizar estos recursos. Lo mismo el personal. Si tenemos el personal correcto de acuerdo al tamaño de mi operación gastronómica, podríamos estar rentabilizando si le tenemos las tareas súper definidas, los horarios, la forma en que debe hacer esta operación. Y esto se realiza con una correcta planificación. Finalmente, la calidad, que es fundamental en la optimización de los recursos, porque si bien el costo es importante, los tiempos son importantes o los valores, optimización de los recursos, no es lo mismo hacer todo esto no importando la calidad o descuidando la calidad. La calidad es fundamental en lo que hacemos. Y la calidad la definimos nosotros. Cada quien va a definir la calidad de los productos y con esto va a tener el valor agregado que le va a entregar a los clientes, pero también puede tener a través de esta calidad diferentes segmentos de clientes también. Nosotros podemos tener una calidad A que tiene ciertas características y una calidad B que tiene ciertas características y ambas apuntan a segmentos distintos de mercado. Por eso es fundamental tenerlo definido. Como sentencia, para cerrar el ciclo de esto, tenemos esta definición. La optimización de procesos consiste en eficientar las operaciones de forma dinámica y práctica. Cuando decimos de forma dinámica, tiene que ver específicamente porque lo que yo considero hoy puede ser que mañana no sea lo correcto. ¿Ya? El negocio y los comercios gastronómicos son dinámicos, porque hoy día el mercado es muy dinámico. Nosotros podemos tener variables en precio, variables en comportamiento del mercado y variables en tendencias de nuestro cliente. Es por eso también que desde el punto de vista práctico nosotros también podemos
por ejemplo, esperar ofertas que hoy día pueden estar programadas y podemos planificar nuestra producción de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo a estos comportamientos del mercado y también de acuerdo a nuestra planificación. Por ejemplo, también si nosotros consideramos que los fines de semana vamos a tener ofertas para nuestros clientes. Una cosa relevante, y para terminar con esta sentencia, dice: un emprendimiento, tomar las decisiones correctas, informadas, consistentes con una planificación integral. Si yo planifico mi producción, pero compras, por otro lado, no tiene los recursos, las materias primas para que yo ejecute esa producción, no funciona. Si yo fabrico un gran volumen de productos y estos no se comercializan o no tengo los flujos de personas, tampoco funciona. Esto tiene que estar entrelazado con todas las áreas de la empresa, que puede ser una persona o que puede ser un grupo de personas, cada uno experto en su disciplina. Vamos a revisar este segundo concepto, costo en la operación gastronómica. Para esto vamos a hablar primero que es fundamental en lo que hacemos nosotros, sobre todo desde el punto de vista gastronómico, en la estandarización. Una buena estandarización, una correcta estandarización, ojalá asociada a un buen costeo, nos va a permitir el éxito en nuestras preparaciones, pero también producir lo que nosotros queremos producir. Es fundamental, y tiene que ver mucho con los batches de producción, con el equipamiento que contamos, con el personal que disponemos, el realizar nuestras preparaciones con una correcta estandarización para tener estandarizado, tal como le dice la palabra, un estándar correcto durante todo el tiempo que nosotros tenemos de un determinado producto, utilizando los ingredientes adecuados. El segundo concepto tiene que ver con el precio de compra de las materias primas. Lo ideal, sobre todo para nosotros que somos gastronómicos y pasteleros o cocineros, es disponer de todo en nuestra cocina. Sabemos que eso no es posible, que muchas veces vamos a bodega y no encontramos el producto ideal y tenemos que ajustarlo a otras variables. Cuando nosotros tenemos precios y la variable de precio administrada de forma eficiente, vamos a poder disponer, de acuerdo a nuestra estandarización, de los productos correctos para la elaboración de una receta. Finalmente, la planificación integral que incorpora estos elementos, ya sea la estandarización, lo que vimos antes de la optimización de los recursos, con las otras áreas de la empresa que vamos a ir revisando, que tiene que ver con la venta, que tiene que ver con la gestión de inventarios y la estandarización, que es fundamental para el desarrollo. Y esta planificación integral tiene que ver con disponer de las materias primas, el disponer del recurso humano, el disponer de los equipos de forma correcta y en el día a día planificar estas tareas de tal manera que resulte armonioso trabajar y no tengamos baches en la producción. El recurso humano es fundamental desde el punto de vista de su preparación o capacitación. Muchas veces caemos en pequeños, podríamos decir, vicios, que queremos hacer preparaciones muy sofisticadas en la cual no tenemos ni el conocimiento ni la habilidad y quizás el equipamiento. Puede ser que yo tenga los conocimientos, pero no tengo el equipamiento que acompañe una determinada preparación. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos respecto de lo que queremos hacer, porque nos podemos desperdiciar materia prima, podemos desperdiciar tiempo, podemos involucrar a otras áreas, comercial, por ejemplo, esperando que un producto resulte de una determinada manera y este lamentablemente puede no tener el éxito correcto. Esta planificación del recurso humano también tiene que ver con optimizar los tiempos del personal. Muchas veces estos tiempos no están determinados por tareas y las tareas tienen que ir empalmando. Recuerden que en gastronomía nosotros, y en pastelería particularmente, siempre estamos batiendo una cosa, tenemos otra en el refri, está horneándose y tenemos tiempo, pausas en estos momentos donde podemos estar perfectamente pesando otra receta mientras esto ocurra. Para esto es fundamental planificar de forma correcta las tareas. Los recursos físicos, lo mencionamos antes, tiene que ver con el horno. Me ha tocado ver en varias operaciones que los pasteleros, los cocineros, los panaderos llegan en la mañana y prenden el horno. Y recién 2 horas y lo prenden para calentar el ambiente o a veces para tenerlo encendido. Y 2 horas después recién están metiendo algo al horno. ¿Qué implica esto? Pérdida de energía,
un derroche importante, y si esto ocurre todos los días, eso al final de mes significa una cuenta en electricidad o en gas, en recursos de la empresa más grande. Esto es fundamental en lo que hacemos, o utilizando equipos para la forma que no fueron dimensionados, en una batidora de 20 litros, batiendo elementos de 1 litro y no optimizando el equipo como debe ser. Esto es fundamental, insisto, una buena estandarización, un buen aprovechamiento de los equipos con el recurso humano correcto. Y finalmente los costos fijos, que son los que podríamos decir nosotros sabemos que mes a mes nos van a impactar en nuestra operación. Los costos fijos, ya sea un arriendo, las cuentas que vamos a pagar, que sin duda van a variar un mes de otro, los salarios, ¿ya? Son cosas, bueno, y hoy día están incorporadas otras cosas que están siendo visibles, como pagarle al contador, pagar la página web, tener internet en el local y tener todos estos, podríamos decir, gastos adicionales al negocio que tenemos que considerarlo siempre al momento de generar el precio de venta. No olvidemos estos gastos. Por más pequeño que sea el emprendimiento, nosotros debemos considerar estos costos fijos. Por si alguien se construyó un taller en su casa y tiene, comparte las cuentas con la de su domicilio, asignarle un valor a esto, porque después, si quiere crecer, si quiere realizar una cafetería, una pastelería, un negocio formal, y no tiene considerado desde el momento base inicial este costo o este ítem, le va a costar mucho después y sus precios van a tener una alza grandota. Otro de los temas fundamentales es la planificación de las compras. Vamos a partir señalando primero que hay que comprar lo correcto. Comprar lo correcto quiere decir, hablamos ya de la estandarización, hablamos un poco de la calidad de los productos que nosotros realizamos y vendemos, y comprar lo correcto se define con comprar lo que yo necesito. Si yo voy a utilizar un determinado producto en mi preparación y está definido de acuerdo a la ficha estándar o a la estandarización que yo tengo, voy a comprar ese producto. No improviso con esto. Yo puedo hacer testeo, que tiene un foco distinto de ciertas materias primas, pero cuando tengo que comprar para generar una producción de acuerdo a la calidad y al estándar que yo definí, compro lo correcto. Después, comprar lo necesario, fundamental. Nos pasa sobre todo en temporada, frutilla. Compramos, oye, la frutilla está muy barata, así que en vez de comprar 1 kilo, compré 2 kilos. Y esas frutillas van a terminar con hongos dentro de un refrigerador. Pasa a nivel doméstico, pasa en las casas de las personas y pasa en los negocios gastronómicos. Y lamentablemente, por económicas que hayan sido esas frutillas u otros productos, termina siendo plata que termina en la basura, ¿ya? Es fundamental el comprar lo necesario. A menos que nosotros tengamos una correcta planificación y compremos más porque sabemos que ese producto o esa materia prima la vamos a utilizar mañana o pasado, o se puede guardar con los alimentos, como los alimentos no perecibles. Otro de los aspectos importantes en la planificación de compra es considerar el precio y las condiciones de compra. El precio, el valor que nosotros pagamos por un determinado producto, y las condiciones tienen que ver el cómo vamos a pagar esos productos, ¿ya? Cuando uno está emprendiendo, generalmente no tiene crédito en grandes empresas y tiene que ir ya sea a una distribuidora, a un supermercado mayorista, al mercado, a diferentes lugares donde tiene que pagar en efectivo con la tarjeta, lo cual representa ya no tener muchas herramientas y tener mucho efectivo para luego esperar el retorno al momento de vender los productos. Pero cuando ya crecemos un poquito y podemos tener proveedores, las condiciones de compra es un aspecto vital en la toma de decisiones, porque nosotros podemos esperar que se nos pague por un determinado producto o vender ciertos productos para recién pagar las materias primas. Vale decir que nuestro dinero puede estar en tránsito antes de pagarle a los proveedores. Por lo tanto, es algo que tenemos que considerar al momento de planificar las compras. No es recomendable generar deuda con esto y ser bien ordenado y confiable para los proveedores también. Otro de los aspectos importantes en la planificación de las compras tiene que ver con evaluar la respuesta a los proveedores. Hay proveedores que son muy responsables y uno sabe que le entregan el producto, pero hay otros que cuando uno les pide 5, 6 o 7 productos, llegan con 4. O llegan con del 100% que nosotros les solicitamos, llegan con el 80%.
Es fundamental para nosotros, y cada negocio, de acuerdo a su tamaño, hará las evaluaciones que correspondan para o cambiar el proveedor o buscar alternativas o anticipar estos potenciales problemas. Son todas las variables que tenemos que considerar. Y esto se considera al momento de planificar. Y finalmente, un aspecto que es relevante es considerar la capacidad de almacenamiento que nosotros poseemos. Muchas veces nos tentamos por una oferta, nos tentamos porque sabemos que tenemos un evento grandote a fin de mes y voy a aprovechar de comprar y descubrimos que no tenemos cómo congelar de forma correcta, cómo refrigerar de forma adecuada, no tenemos dónde almacenar y finalmente esos productos o esas materias primas terminan echándose a perder, guardándose quizá a temperatura ambiente, no debiendo, y terminamos con los recursos de la empresa en la basura. Fundamental este aspecto. Bueno, todos son fundamentales, pero este es considerarlo muy bien, sobre todo cuando estamos partiendo porque los recursos son limitados y tenemos que buscar la manera de optimizarlos. Ya nos estamos metiendo en tierra derecha en nuestra disciplina, en la energía propia que nosotros destinamos día a día a nuestra producción y vamos a ver el tema de la planificación de la producción. Fundamental tener una buena planificación de la producción para realizar las tareas cotidianas, permanentes de nuestra cocina, nuestra pastelería, nuestra cafetería. Primero, consolidar las actividades. Estas actividades tienen que ver con muchas cosas que nosotros hacemos, desde un inventario, que hay que darle o otorgarle el tiempo necesario, el aseo de las instalaciones, así como la elaboración de las preparaciones. Si esta persona tiene compras que hacer, si tiene planillas que llenar, todos estos tiempos hay que programarlos, planificarlos. Cuando tenemos un equipo de trabajo, lo ideal es planificar las tareas de todas las personas que están involucradas en la operación gastronómica. Así que como primera cosa, consolidar las actividades. Es decir, todas estas actividades tengo en el día, en el mes, en la semana, para luego distribuirla y darle tarea a cada uno de los trabajadores. Estimar los tiempos de elaboración. Si bien esto es una variable que va a depender mucho del clima, del ánimo de las personas, de que tengan las materias primas, de que una persona se demora más tiempo en separar claras de yema y la otra se demora menos tiempo, uno puede estimar que hay ciertos periodos de tiempo que se va a considerar ya sea en el pesaje, en la elaboración y en la cocción. Muchas veces los emprendimientos, cuando son más pequeños, tienen un horno pequeño, y este horno hay que optimizarlo. Una vez que yo lo prendo, ojalá que esté todo el tiempo ocupado durante las 5, 6, 7 horas que está encendido. Por lo tanto, cada vez que sale un producto del horno, lo ideal es que esté entrando otro al horno. Y esto se produce con una buena planificación. No hay otra forma. Después, asignar responsable a la elaboración de los productos. Responsable porque no debe ser casual. Yo quiero hacer hoy día, decorar las tortas. Bueno, si las tortas, o a todos los trabajadores de mi negocio, a todos les quedan espectaculares o todos tienen habilidades para decorar, perfecto. Pero es posible que hay dos cosas. Una, que el estándar no se cumpla, y la otra, que los tiempos no sean los adecuados. ¿Ya? Que el entrenamiento de esa persona todavía en decorar una torta se demora media hora y otra persona en decorar una torta se demora 10 minutos. Por lo tanto, en vez de tener al término de estos 30 minutos 3 tortas decoradas, tengo una. Y esto no es rentabilizar el negocio y tenemos que ser cuidadosos de aquello. Otro punto importante tiene que ver con eficientar las partidas de producción. Por ejemplo, cuando nosotros eficientamos las partidas de producción, voy a poner un ejemplo bien simple, yo ocupo una máquina batidora para hacer una masa 1, 2, 3, la que ustedes elaboren, ¿ya? Una masa 1, 2, 3 para hacer moldes de tarta. Si yo hago una masa 1, 2, 3, para evitar incluso lavar el bowl, yo puedo una vez que retiro mi masa 1, 2, 3, hacer una masa batida con materia grasa para galletas. Esto se hace y se utiliza. No estoy cambiando ni los tipos de ingredientes, lo único que estoy cambiando es la formulación y me ahorro tiempo en el lavado, en el potencial secado, pero también en una economía en detergente, en mano de obra. Por lo tanto, en esta planificación y optimizar estas partidas de producción tiene que ver justamente por ejemplo, dejar los ingredientes de cacao al final de esta operación porque me van a ensuciar la máquina y si quiero hacer algo después de sabor vainilla, obligadamente voy a tener que lavar el equipo. Son cosas muy sencillas, pero que al momento de esta planificación se vuelven fundamentales. Finalmente, como último punto, pero no
menos importante está replicar el modelo y mejorar los tiempos y volúmenes de producción. En la medida que nosotros vamos haciéndonos más expertos y vamos acumulando conocimiento, nosotros decimos, ya, esto soy capaz de hacerlo en tanto tiempo, o esto lo puede hacer esta persona que trabaja conmigo de tal manera en menor tiempo posible. Y vamos aumentando la formulación. En vez de hacer una receta, hacemos 2. En vez de hornear 3 veces, horneamos 4 veces. Disponiendo de todos los elementos necesarios. Y por lo tanto, estos modelos los vamos replicando, ¿ya? Y vamos generando este backup de nosotros. Oye, la otra vez tuvimos un evento grandote en el cual produjimos tanta cantidad y en esta ocasión puede ser de la misma forma o incluso mejor porque nos vamos volviendo más expertos y vamos mecanizando ciertas tareas. Vamos a revisar ahora este último tópico que tenemos, este último tema. Recuerden que estamos en una charla por grandes chefs. Y en esta charla vamos a revisar ahora la optimización de los ingredientes. Fundamental cuando nosotros queremos trabajar de manera correcta en nuestra disciplina. Para nosotros los profesionales gastronómicos es fundamental tratar las materias primas con respeto, ¿ya? Cuando decimos con respeto, utilizarla de forma adecuada. Si tenemos un determinado producto hoy día, por ejemplo, en un envase tetra de crema o de leche, ocupar todo el contenido. Muchas veces hay desidia, se quedan los conchitos, quedan acumulados en el refrigerador y terminan siendo basura. Terminan descomponiéndose o pasando el tiempo de vida útil. Nosotros aprovechemos estos ingredientes. En el caso de una crema, por ejemplo, si tenemos restos, los podemos congelar y utilizar después en ganache, si no la vamos a utilizar para batir, ¿ya? Y en ganache se disuelve, se mezcla y se va a mezclar con otros ingredientes y puede ser un excelente relleno para una torta, para una tarta, para un repollito, para lo que queramos. Bueno, importante. Los volúmenes de compra ya lo revisamos anteriormente, pero aquí tiene que ver con generar los stocks necesarios para la producción. Cuando nosotros tenemos diferentes ingredientes en las cantidades correctas, ojalá siempre, a nosotros nos encanta en gastronomía tener siempre muchas cosas a disposición, pero tenerlos correctos quiere decir que yo voy a poder planificar de forma adecuada, pero también voy a poder elaborar de forma adecuada, ¿ya? Minimizando los potenciales errores que de manera natural se dan muchas veces en la producción gastronómica. La gestión de inventario, FIFO o PEPS, ¿ya? Primero que entra, primero que sale, mantener estos inventarios, revisar las fechas de caducidad de los ingredientes, no tener, ojalá, nunca que botar un ingrediente, por más que sea no perecible, porque se venció, porque caducó su fecha de uso. Nosotros somos responsables de todo aquello, por lo tanto una gestión correcta de inventario y de control de bodega se vuelve fundamental para optimizar los recursos. Recuerden que cada vez que hacemos mal esto, y esto tiene que ver con estos conchitos de ingredientes que van quedando y se contaminan porque le cayó otro ingrediente, quedan en el refrigerador guardados mucho tiempo, estamos perdiendo dinero. Otro aspecto relevante tiene que ver con la compra eficiente. La compra eficiente, bueno, sobre todo en los emprendimientos, generalmente es una persona la que sale a comprar. En negocios ya más establecidos, los proveedores vienen a entregarme mi producto. Hoy día, sobre todo que se ha desarrollado mucho la venta online, es conveniente, entre perder una mañana entera yendo a un lugar a comprar, pedir que me lo traigan, ¿ya? El costo de movilización, ya sea en vehículo o en locomoción pública, a el costo involucrado en mi tiempo, que no está cuantificado, es posible que me convenga el pedir que me traigan un determinado producto y evitar esta inversión o este gasto, ya sea de tiempo, de estacionamiento muchas veces, de tag, de benzina. Y hoy día, lamentablemente, tenemos que considerar que en los emprendimientos, sobre todo, son una persona, son 2 personas las que hacen todas las tareas. Así que tener esto y eficientar, pero principalmente también cuando uno da la vuelta de compras, comprar todo. O sea, lo más posible para optimizar este tiempo que voy a andar en la calle. Otro aspecto importante en la optimización de los ingredientes son los batches de producción adecuados, ¿ya? Yo daba el ejemplo hace un momento atrás de utilizar una máquina
planetaria de 20 litros para el volumen que fue concebida y no hacer pequeñas cantidades. Ojalá esto se pueda dar y que al momento que yo bata un gran volumen tenga latas para manguear si son galletas u otra preparación, tenga horno disponible y pueda vender después todos estos productos. Pero si no los puedo vender y tengo las materias primas para elaborar, yo puedo planificar que voy a hacer una promoción, por ejemplo, el fin de semana, y hay productos que se pueden congelar, siempre y cuando tenga la capacidad de congelación de estos productos, y los voy sacando en partidas de 20 unidades porque tengo una promoción de un café con un repollito, por ejemplo. Entonces los voy retirando, los tengo guardados de 20 unidades y los voy retirando día a día hasta utilizarlo, pero fue una vez la que horneé a principio de semana y después los mantuve congelados. De esa manera nosotros optimizamos los batches de producción, las materias primas disponibles y tenemos stock que me va a permitir a nosotros tener alternativas para nuestros clientes. Y finalmente, evitar los desperdicios. Los despuntes, bueno, ocurre con los productos frescos, pero también ocurre con materias primas que quedan estancadas, olvidadas, ya sea en el refrigerador o en la bodega. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos, oye, hace rato que tengo un poquito de chía ahí que no la ocupamos para nada, pues inventemos algo con chía. Hagamos granola y le ponemos chía y la ofrecemos a los clientes, las ponemos dentro de una bolsita, las presentamos de forma adecuada, las ponemos arriba de nuestra vitrina y la ofrecemos a nuestros clientes. Y esto requiere un poco de ingenio, pero requiere esta planificación y en rentabilizar cada producto que nosotros tengamos en nuestras bodegas. Para ir cerrando esta charla, en la cual hoy día revisamos la optimización de los recursos y su impacto en el costo, espero que hayan sido conceptos súper clave, les vamos a dar algunos consejos. El primer consejo es una buena planificación es clave, pero que a través de lo que hemos revisado consideren que planificar, el darse el tiempo correcto, una buena planificación nos va a permitir economía, optimización de los recursos obviamente, pero una economía de tiempo y después de preocupaciones o estar resolviendo temas o problemas cuando ya estamos en otra etapa de la operación. Esto es fundamental, requiere esta planificación acompañada ojalá de todo el equipo que interviene en nuestra producción. El segundo consejo, no se puede planificar si no está todo ordenado, ¿ya? Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, pero además tener inventarios. Los inventarios me implica yo mirando una planilla, un listado de ingredientes, saber qué tengo y qué debo comprar o qué puedo utilizar de acuerdo a la planificación que tengo, ya sea de menús, ya sea de eventos, ya sea de promociones o de actividades productivas que nosotros tengamos como negocio, ¿ya? De verdad que es fundamental el tener esto ordenado. Al momento de tener orden y saber lo que tengo, evito compras innecesarias, pero también una correcta planificación del recurso humano. Otro concepto relevante como consejo es generar una estandarización, ¿ya? Generalmente estas estandarizaciones en muchas operaciones ocurre que la receta la hace una persona y cuando esa persona o se enferma o no está o le pasa algo, las otras personas no saben. No conocen la receta, no conocen cuánto. No, es que él hacía una vez y media esta receta. Estandaricémonos por una vez y media. ¿Ya? Hagamos esta estandarización y que sea conocida por todos. Y esto es vital para el negocio porque permite la optimización de los recursos, pero también el tener el costo claro de los ingredientes que estoy utilizando en un volumen de producción. Otro consejo que podemos darle para optimizar los recursos y también revisar cómo impactan en el costo es optimizar los recursos de la empresa, ¿ya? Esto contribuye al costo, ya dimos varios ejemplos de, por ejemplo, el equipamiento, los espacios que tenemos de almacenamiento, el recurso humano sin duda, en tener las tareas, porque muchas veces nosotros podemos tener una buena gestión de recursos humanos con las horas que trabaja la persona si tenemos planes de producción súper acotados. De tal forma que el empleado, el colaborador que nosotros tengamos, tenga su jornada ocupada con tareas productivas y no tiempos muertos. Otro aspecto relevante a considerar es ser creativo con los menús y generar alternativas para los clientes. Aquí hay que observar las tendencias, pero también de manera creativa estas materias primas que por motivos que ocurren dentro del mercado a veces están en oferta, están en promoción,
Y muchas veces nosotros tenemos, que lo revisamos en el punto anterior, estancadas en nuestras bodegas. Digo estancadas, hay ingredientes que muchas veces me quedó un conchito, me quedó un poco, ¿y cómo lo ocupo? ¿Cómo lo recupero? Bueno, de manera creativa. Se pueden hacer muchas cosas. En pastelería tenemos hartos recursos, como utilizar un poquito de almendra, de frutos secos, de cacao que me quedó por ahí. Nosotros lo podemos utilizar y generar opciones para que nuestros clientes las prefieran. Incluso podemos desarrollar algunos productos que sean de gancho para vender un café, con una galletita, con un pack de promoción que podemos elaborar en estas bolsitas que les decía yo, que podemos poner ciertos productos de manera ingeniosa. Y finalmente, nunca, pero nunca, esto ojalá que todos lo consideren, sacrificar la calidad. La calidad que tenemos definida, ¿ya? Preferir ingredientes que tengan su sello, su prestigio, preferir nuestra estandarización y no ponernos aventurero con algunos productos, es fundamental para lo que nosotros hacemos, y la calidad que va de la mano de la estandarización permite que todos tengamos, que nuestro negocio sea saludable, que nuestro negocio tenga opciones, que tengamos clientes fieles porque le respondemos a lo que ellos buscan en nuestro negocio. Con esto estamos cerrando la charla de hoy. Espero que haya sido constructivo para todos ustedes, espero que contribuya a su emprendimiento, a sus cafeterías, a sus negocios. Si están pensando en emprender, esto es parte fundamental de lo que tienen que considerar. Son muchas cosas, pero requiere poco a poco ir creciendo e incorporando algunas de ellas. Recuerden que en comunidadsoprolefp.cl van a encontrar otras 5 charlas muy buenas, como esta, que les van a permitir fortalecer sus habilidades para su emprendimiento, para sus cafeterías, para su pastelería. Y si están pensando en emprender, es fundamental que tengan la mayor cantidad de herramientas posibles. Espero que les haya servido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Soprole y Fegach para el desarrollo de los emprendedores.